El tema que hoy vamos a abordar tiene que ver con la benignidad. Alguien dijo alguna vez: no me pidas que no crea si no veo, no me pidas que no sienta cuando siento. No te dejes engañar, los muertos no están tan muertos, ni los vivos tan despiertos. De eso vamos a hablar hoy, de la benignidad. Benignidad que a la sazón desde todos los tiempos de la humanidad fue tratada, desde siempre. Desde el Deuteronomio, cuando Moisés plantea precisamente la prohibición de hablar con los muertos, aquellos que hicieran adivinación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace en definitiva es revelar esta realidad. No se podía prohibir aquello que no existía. Los hechos que de algún modo fueron tomados como milagros realizados por Jesús, las curaciones que se estima fueron alrededor de 20 como descritas, además de la pesca, además de las bodas de Caná, la transformación del agua en vino, y todo lo que nosotros conocemos que fueron tomados como milagros no son sino otra cosa que revelaciones de hechos verídicos, que a la luz de la enseñanza espírita los vamos a entender. Si nosotros tomamos este concepto podemos decir, bueno, pero ¿qué es la benignidad? ¿Dónde se estudia la benignidad? ¿Existió desde siempre la benignidad? ¿Es patrimonio de la ciencia espírita? Va de suyo que no es así. Que lo que sí ha hecho la ciencia espírita es enumerarla, enmarcarla en un concepto nítidamente científico y analizarla a la luz de nuestros conocimientos. Fuimos detrás de los hechos, o en todo caso Kardec fue detrás de los hechos. Primero vinieron las manifestaciones verídicas y después el estudio. Es decir, no hubo una teoría previa que pudiera estudiar estos hechos, sino que el estudio se hizo precisamente una vez que los hechos se realizaron. Pero para dar comienzo más precisamente a esta reunión vamos a decir, siguiendo a este profesor leonés, lo siguiente. El espiritismo es la ciencia que tiene por objeto de estudio el origen, la naturaleza, el destino de los espíritus y la comunicabilidad de estos con el mundo encarnado. En esta segunda parte de la definición de qué es el espiritismo, que tan claramente marca Kardec, nosotros vamos a centrar hoy la atención. La comunicabilidad de estos, de los espíritus, con el mundo encarnado. Arrancamos diciendo que a lo largo de la historia, que ya en la Biblia se citan estos pasajes, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, infinidad de hechos así lo registran. Y después a lo largo de la historia, ustedes podrán encontrar cientos de profecías y hechos que no son otra cosa que revelaciones del mundo de las almas. Libros, escritos, obras, cartas, que no son otra cosa que revelaciones, manifestaciones de las almas que pertenecieron a aquellos amigos, en algunos casos enemigos, familiares, que hoy no están con nosotros y que de algún modo siguen estando a través de esta comunicación. Estos hechos que no son otra cosa que hechos verídicos, esta facultad orgánica que tenemos todos los seres humanos de conectarnos con el plano de las almas. Así entonces damos el primer concepto, una facultad inherente al cuerpo que permite al ser humano comunicarse con el mundo de las almas. Y Kardec, con una precisión que siempre lo caracteriza, dice, bueno, pero para que nosotros podamos entender la benignidad, deberíamos preguntarnos primero si hay espíritus, porque si son ellos los que se comunican y nosotros no los podemos ver, es natural que nos hagamos este interrogante, ¿hay espíritus? Y todas las ciencias espiritualistas lo afirman, no es solo el espíritu. Todas las religiones afirman que cuando menos somos dos realidades, por un lado la realidad del cuerpo, por otro lado la realidad del alma. Todas las religiones. Por supuesto que hay variantes de interpretación desde cuándo existimos, pero lo que nadie niega es que existimos, que somos dos realidades compartiendo un mismo presente, el cuerpo y el alma, pero dos realidades al fin. Esto es notable y es así de simple y así de preciso. Sin embargo, es menester hacernos esta pregunta: ¿existen espíritus? Y si todos lo afirman, hay una sola corriente que lo niega, que es el materialismo, que sostiene que, terminada la muerte, también termina la realidad de la vida en forma completa. Sacando esta teoría de la que no nos vamos a ocupar por obvias razones, vamos a centrar la atención en la que sí a nosotros nos ocupa, las corrientes espiritualistas, en donde están enmarcadas
todas las religiones, y naturalmente el espiritismo también está como una especie dentro de esta generalidad espiritualismo. El espiritismo es una especie dentro de esta generalidad. Y decimos entonces, siguiendo los lineamientos que nos enseñara Allan Kardec, que la mediunidad es una facultad orgánica que permite a las almas penetrar en el mundo de la carne, comunicarnos con aquellos que aún tenemos el cuerpo. Y a partir de esta afirmativa de que hay espíritus, vamos a hacernos algunos interrogantes que Kardec también se nos preguntó. Y vamos a decir, hablábamos recién de esta facultad, y podemos decir, el alma, si existe, como decíamos, no debe pensar más después de la muerte. Si ya partimos de esta realidad que somos este presente compartiendo cuerpo y alma, y el alma deja el cuerpo, el alma no debe pensar más. Allan Kardec dice que el pensamiento es el atributo por excelencia del espíritu, que no es el cuerpo el que piensa, mucho menos el cerebro. Cerebro y sistema nervioso son los instrumentos de los que el alma se vale para manifestarse en nuestro mundo, pero que en definitiva la capacidad, la facultad de pensar es una facultad propia del alma o propia del espíritu, de acuerdo a que esté o no esté encarnado. Entonces, el alma no debe pensar más después de la muerte. Seguimos con los interrogantes. Si el alma piensa, no debe pensar más en lo que ha amado. Es decir, un ser que partió de este mundo, por la razón que ustedes quieran, vejez, enfermedad, muerte natural, accidente, lo que ustedes quieran, partió de este mundo, dejó el cuerpo, siguiendo todas las corrientes espiritualistas y naturalmente el espiritismo, siguiendo todas las religiones. Ese ser no debe pensar, y si piensa, no debe pensar más en los seres que ha amado. Esas parejas que son casi como gemelas, esas almas que son el uno para el otro, que por razones naturales de la vida, una parte antes que el otro, no tiene que pensar más, no va a pensar más en el ser que amó. Solo es facultad del que queda con el cuerpo. Aquel que dejó el cuerpo no piensa más, y no piensa más en el ser amado. Otro interrogante. Vamos a un tercer interrogante. Si piensa en los que ha amado, no debe querer comunicarse con ellos. Esto es, dice Kardec, si estos seres han partido antes, tienen esta facultad de pensar y a su vez pueden pensar en los seres amados, bueno, ¿no tendrán un deseo enorme de comunicarse con ellos? ¿Qué hay que lo impida? La negación por la negación misma no explica las cosas. No alcanza con decir no es posible. Habrá que demostrar que no es posible. Nosotros vamos a ir naturalmente por el postulado, siguiendo la segunda parte de la definición que da Kardec de qué es el espiritismo, la comunicabilidad de estos seres con el mundo encarnado. Y si además estos seres son seres que se han amado, no van a querer comunicarse. No va a intentar la esposa que dejó este mundo, o el esposo que dejó este mundo, o la madre que dejó este mundo, o el padre, o el hijo, o la hija. ¿No sería natural que intente comunicarse? ¿No le serviría comunicarse? ¿No haría bien a sus sentimientos, a sus afectos, a sus emociones comunicarse? Seguimos con estos interrogantes que planteó Kardec. Un cuarto interrogante. ¿Y si puede comunicarse? ¿No puede estar a nuestro lado? Es decir, aquel ser que ya tomamos esta premisa, que es posible que piense, que si piensa quiera comunicarse, y si quiere comunicarse no puede estar a nuestro lado. ¿Cómo hace? En todo caso, para comunicarse si no está a nuestro lado. De manera que ya nos vamos acercando a otro aspecto de la situación. Esos seres que han partido no nos han abandonado. Están a nuestro lado. Y si están a nuestro lado, posiblemente puedan comunicarse o encuentren un vehículo para hacerlo. Lo que decimos, si está a nuestro lado, no puede comunicarse con nosotros. ¿Por qué no? ¿Cómo produce esto? ¿Cómo se produce? Y vamos a este otro interrogante. Por medio de su envoltura fluídica, no puede actuar sobre la materia inerte. Nosotros agregamos un condimento especial en la ciencia espírita al punto de la sobrevivencia del alma. Y decimos que cuando el alma parte,
lleva consigo un elemento semimaterial, una envoltura fluídica, que Kardec ha denominado perispíritu. Ese perispíritu es el elemento que permite que la comunicación sea efectiva. Así como cuando el perispíritu permanecía arraigado al cuerpo, permitía que el cuerpo y el espíritu interactuaran a través de él. Una vez que el cuerpo ya no está presente, por las razones que decíamos, consecuencia de la desencarnación, por la razón que sea, naturalmente ese perispíritu continúa acompañando, esa envoltura fluídica continúa acompañando al ser. Y esa envoltura fluídica permite que el ser pueda actuar sobre los elementos inertes a través de ese perispíritu. Es decir, a través de ese perispíritu, el alma o espíritu que dejó el cuerpo puede envolver la materia y hacerla levitar, producir esos fenómenos que en algún momento fueron denominados milagros, que la ciencia espírita claramente ha denunciado como actos propios de la naturaleza y fenómenos netamente empíricos. Entonces, si ya admitimos que el alma tiene esta envoltura fluídica y que a través de esta envoltura fluídica puede actuar sobre la materia inerte, sobre una mesa, sobre una silla, sobre un banco, sobre un papel, nos preguntamos con Kardec, si puede actuar sobre la materia inerte, ¿no puede hacerlo sobre un ser animado? Es decir, si esa envoltura fluídica al espíritu le permite levantar un mueble, levantar una silla, o levantar un papel, o escribir sin tinta, o escribir sin lapicera, o moverse, o hacer que los objetos se muevan, o que los timbres suenen, o que los televisores se enciendan. Si esto es capaz de producir, es decir, si el alma puede a través de la envoltura fluídica de su perispíritu actuar sobre la materia inerte, no va a poder actuar sobre un cuerpo vivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder actuar sobre un cuerpo vivo? Es decir, ¿por qué no va a poder envolver con esa misma envoltura fluídica que envuelve un elemento material el cuerpo? Y si puede envolver el cuerpo animado de un ser, se pregunta Kardec, si puede actuar sobre un ser animado, ¿no puede guiar su mano para hacer que escriba? Nos vamos siguiendo, ¿no? En la serie de relatos tan didácticos que Kardec plantea. Si el ser puede mover una silla, si puede mover una mesa, ¿no podrá mover el brazo de un medium para que el medium escriba? Insistimos, la negación por la negación misma no demuestra ni explica nada. No alcanza con decir esto no es posible. Hay que demostrar que no es posible. Mientras tanto, si la ciencia espírita lo ha demostrado, nosotros seguimos por esta variante. Entonces, si puede actuar sobre un ser vivo y puede actuar sobre la mano del medium, ¿no puede hacer que el medium escriba? Se pregunta Kardec. Y finalmente, si puede hacer que escriba, ¿no puede responder sus preguntas ni transmitirle sus pensamientos? La facultad mediúnica es una de las facultades más preciosas que Dios nos ha regalado. Pero tiene una razón de ser que la hace sublime, y es el servicio. Porque la facultad mediúnica tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el organismo, no tiene que ver con la moralidad. De manera que cualquiera puede tener una facultad mediúnica. El ser más moral, el ser más correcto, el ser más ilustre o el ser más perverso. En todos va a estar esa facultad mediúnica. La diferencia va a estar en las compañías que en cada uno de los casos vamos a tener. Naturalmente, si hablamos de un médium como Chico Xavier, como Divaldo Franco, o si hablamos de un médium cuya vida es el crimen, naturalmente vamos a tener la respuesta. Porque buen médium no es aquel que es capaz de recibir buenas comunicaciones y rápidas comunicaciones. El buen médium es aquel que es capaz de recibir o ser simpático a los buenos espíritus. A partir de este concepto nosotros decimos, entonces, esta facultad preciosa que está presente en el organismo del ser humano, que no tiene que ver con la moralidad, su función va a tener que ver, sí, con la moralidad. Y hay un elemento central en la mediunidad que Kardec lo recomienda por excelencia: el estudio. No se puede ejercer la mediunidad sin estudiar. Así como no habría un profesional de la rama que ustedes quieran, un médico, un abogado, un ingeniero, un contador, que no estudie para poder ejercerlo, al menos dignamente. Un médico, para poder ejercer su mediunidad dignamente, también debe estudiar. Porque los riesgos a los que están expuestos
esos seres que tienen una facultad sin saber de qué se trata, son enormes. Es requisito indispensable que el médium estudie. No hay manera de ejercer dignamente, responsablemente la mediunidad sin el estudio. Y el otro aspecto a tener en cuenta es el servicio. A lo largo de la mediunidad nosotros podemos representar, y de hecho así sucede, un enorme servicio a la humanidad. En este orden de ideas hay dos medios extraordinarios que se destacan del resto, no solo por su labor mediúnica, sino también por su labor asistencial. Naturalmente, estos dos medios brasileños, Chico Xavier, Francisco Cándido Xavier y Divaldo Pereira Franco. A partir de Chico Xavier podemos encontrar obras de todo orden, y todas obras de índole mediúnica. Obras, cartas, obras de carácter científico, religioso, político, social. Todo en más de 420, 430 obras escritas a partir de la mano de este medio extraordinario Francisco Cándido Xavier. Dentro de estas obras hay una que se destaca por excelencia, y me olvidé de pedirte el amorcito para poner: Nuestro Hogar. Nuestro Hogar lleva difundidos en el planeta hasta el año 2005 más de 1.500.000 ejemplares. Es la obra cumbre de este ser extraordinario. No la más linda, que es preciosa, porque hay otras obras que son extraordinarias. Personalmente creo que Pablo y Esteban es una de las obras más lindas que jamás se hayan escrito en la faz de la tierra. Sin perjuicio de lo cual recomendamos inicialmente, después del estudio de la mediunidad, si ustedes quieren tener detalles precisos de lo que se vive en el plano de las almas, les recomendamos, gracias, les recomendamos, muchas gracias. Muchas gracias. Esta obra, Nuestro Hogar. Al 2005 llevaban vendidos más de 1.500.000 ejemplares solamente de esta obra. En esta obra, naturalmente, este notable medium relata, entre otros detalles, la vida en el plano de las almas. ¿Qué sucede cuando partimos? ¿Qué nos pasa? ¿A dónde vamos? ¿Con quién nos reencontramos? ¿Qué es conveniente hacer? ¿Qué es conveniente dejar de hacer? ¿Por qué en un plano y en otro? ¿Por qué unos están bien y otros no? ¿Por qué algunos sufren y otros son dichosos? ¿Por qué algunos sufren un tiempo determinado y otros viven un eterno presente de sufrimiento? ¿De qué depende? Bueno, en esta obra extraordinaria, Nuestro Hogar, la vida en el mundo espiritual, ustedes van a encontrar detalles absolutamente precisos. Y si gustan del aspecto religioso, naturalmente, de estas más de 400 obras, destacamos Pablo y Esteban, una obra extraordinaria, donde van a encontrar relatos y detalles cristianos, verdaderamente cristianos, de aquellos primitivos cristianos, que difícilmente los puedan encontrar en otra obra. En estas obras, en estas dos obras que citamos, dentro de las más de 700 obras que podemos sumar con los dos medios, con Divaldo Franco y Chico Xavier, ustedes van a encontrar detalles y relatos que difícilmente aparezcan en otro lado. Estas obras, gracias. Para que además quede firmado, esto no lo dije, para que además quede firmado. Bueno, les decía, van a encontrar en estas dos obras detalles y precisiones que difícilmente encuentran en otro lugar, además de apasionarse con las historias en sí. No son las únicas, naturalmente, simplemente que enunciamos como una forma de compartir con ustedes estos dos libros que tienen millones de ejemplares vendidos en el planeta. Y entre estas más de 700 obras, solamente con estos dos autores, estos dos medios, Divaldo Franco y Chico Xavier, tenemos para entretenernos, solamente leyendo estos dos autores, obras mediúnicas. Cualquiera que haya escrito algo alguna vez, sabe lo difícil que es escribir una página, lo difícil que es escribir 2 páginas, 10 páginas, ni qué decir un libro, empezarlo y terminarlo. Imagínense lo que es escribir 10 libros, 50, 100, 200, 250 libros en el caso de Divaldo Franco, miles de conferencias, de cada una se puede hacer libros de cada una de las conferencias, más de 400 libros, más de 430 obras, Chico Xavier, todas mediúnicas, todas como instrumento de este plano de las almas. Una manifestación más del servicio de la mediunidad. Entonces, para ir cerrando, para ir dándonos cuenta de lo que
queremos plantearles con la mediunidad, decimos, facultad preciosa, siempre y cuando sea bien conducida. La manera por excelencia de conducir la facultad mediúnica es el servicio. Nadie podrá arrogarse el derecho de tener una mediunidad y usarla para sí, bajo ningún concepto. La mediunidad es y será siempre una calidad humana, una cualidad humana preciosa, siempre y cuando sea destinada al servicio del que más lo necesita. ¿Por qué? Porque el ser en definitiva es eso. Es una obra de Dios al servicio de la humanidad. Eso somos, una obra de Dios al servicio de la humanidad. Y siguiendo, para ir cerrando, una reflexión encantadora de este extraordinario terapeuta Viktor Frankl, que también plantea una idea de lo que el ser significa. Y queríamos cerrar la conversación de hoy, esta charla de hoy, vinculada a la mediunidad, con esta frase que la traje también escrita para que todos la puedan compartir, de este extraordinario psiquiatra Viktor Frankl. Y él decía: ¿qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Eso somos, capaces de musitar una oración, y cada vez que lo estemos haciendo, estaremos conectándonos con el plano de las almas, ni más ni menos que un acto místico. Muchísimas gracias a todos por sus oídos tan pero tan atentos. Quedamos entonces ahora dispuestos para una tarea también verídica.